Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JC Ecosistemas. Vamos a hablar sobre los inyectores solar a la línea de 220 volts. En este caso, este es un inyector básico que le vamos a poner en este extremo. Acá le vamos a poner una pantalla solar, una sola nomás, que la tengo en este momento. Son estos cables. Estos cables, hay un positivo y un negativo, los voy a conectar acá y debería salir la 220, que puesto en paralelo con la línea, puesto en paralelo este inyector solar con la línea, debería bajar el consumo, si es normalmente eficaz el aparato. Vamos a probarlo todo en cámara para que ustedes vean y vamos a hacer un pequeño circuito para que vean cómo es. Bueno, voy a hacer primero el circuito. El circuito es muy básico. Es esta es la línea de la casa, 220, ¿no es cierto? Y este es el medidor que tiene la casa, y acá están los luces, los focos, todo lo que significa el consumo normal de una casa. Entonces este es el medidor que está puesto en el medidor de vatios que tenemos en todas las casas y acá tiene la entrada de 220, que es la línea de la calle, línea 1, línea 2. Bueno, si yo quiero inyectar energía solar, esto es corriente alternada y tengo salida corriente alternada. Si yo quiero inyectar, tengo que poner un inyector directamente en paralelo con la línea, y acá en la entrada del inyector poner las pantallas solares. El sol viene acá y pongo directamente las dos conexiones de la pantalla solar, un positivo, que es este, y un negativo. Esta es corriente continua y va a salir corriente alternada. ¿Por qué? Porque para sumar dos corrientes tienen que ser las dos alternadas y en fase. Todo eso lo hace este aparato. Buscar la fase significa que tiene que ir armónicamente en ritmo con respecto, cuando este es positivo también tiene que inyectar positivo. Todo eso lo hace el aparato. Ahora ustedes lo van a ver cómo empieza a buscar la fase y se engancha. Es como cabalgar sobre la fase original. Va cabalgando, no puede ir en contra porque si no se produciría un cortocircuito. Este inyector de corriente alterna es un inyector bastante especial que toma corriente continua de un grupo de pantallas que son estas, el sol, este es el sol, recibe las pantallas y produce 39 volts, una pantalla de 24 está cerca de los 39 volts. Ahora lo vamos a ver. Y acá lo eleva a 220 de corriente alterna. Bueno, eso es lo que voy a hacer acá en forma física. Este es el inversor. Este inversor trabaja entre 10 volts y 50 volts. Quiere decir que es variable la tensión. ¿Por qué? Porque la placa solar tiene corriente variable, pero acá tiene un sistema MPPT que levanta la tensión de la pantalla y trata de mantenerlo siempre estable, aunque la energía solar es variable. La trata de mantener estable y inyecta corriente 220. Bueno, ¿cómo lo vamos a probar? Lo primero que vamos a hacer es medir la tensión que hay en las pantallas. Acá yo el tester lo tengo por 200 volts de corriente continua. Ahí está marcando 0. Estos dos cables, si ustedes lo ven, vienen del techo. Por ese motivo estoy acá afuera directamente. La he conectado en una sola pantalla. Viene de la pantalla que ustedes acaban de ver. Voy a medir la tensión que está produciendo una sola placa de 300 vatios. 38.5 volts. Esta es la corriente que viene de la pantalla, es corriente continua, 38.5 volts, bastante estable y el sol no es muy fuerte. Voy a hacer un cortocircuito para que vea acá algo de chispita. Lo hago en forma continua para que la vean. No sé si queréis que lo acerque más. A ver. Bueno, esa corriente que ustedes vieron
serán 3, 4 amperes, no sé en realidad cuántos son en este momento, pero son 39 volts. Porque la placa es de 24, pero como está sin carga, o sea, sin carga, sin 38.5. Bueno, lo voy a conectar. Este aparato soporta hasta 50 volts. Vamos a ver cuál es el positivo. No hay que equivocarse. El azul es el positivo. Lo pongo en el positivo. Por supuesto, no hay que equivocarse porque estos equipos se queman en forma inmediata. Voy a poner el negativo y el positivo. En este momento el equipo está alimentado con energía solar. Bueno, acá yo lo tengo que encender enseguida y si ustedes ven, busca la fase, pero como no está conectado, se queda en el rojo que me indica que no está funcionando. Lo voy a apagar. Bueno, y acá ¿qué tengo? Un caloventor que consume bastante, consume como 2000 vatios, depende de donde lo ponga. Si lo pongo ahí, consume solamente el soplador. Ahí se para y ahí tiene dos puntos de potencia, donde consume mucho por la resistencia que tiene, y ahí el punto máximo cerca de los 2000 vatios. Bueno, lo voy a poner en 0. Este cable que ustedes ven acá, este es la línea, que en este momento lo voy a enchufar a una larga que tengo. Esta es la línea. Enchufo la línea y hago andar el caloventor. Está exactamente paralelo con la línea. Miren, estos dos son la línea, entra un cable del caloventor y al otro. Lo voy a poner en marcha. Ahí está funcionando el caloventor con la línea. A ver si se ve. Bueno, se siente el ruidito, ahí está. Volvamos otra vez al principio. Este cable es la línea. Alimenta al caloventor como si estuviera enchufado directamente en la línea. Y en paralelo he puesto esta ficha, que ustedes la ven, va un cable, el azul igual, y este lo he hecho con un globo para poder poner la pinza amperométrica. Voy a apagar esto y lo voy a enchufar al equipo. Vamos a ver qué pasa. Acá tiene dos luces, una roja y una verde. Primero hago funcionar la línea como si tuviera un artefacto instalado en una casa. Lo voy a hacer andar. Ahí está consumiendo energía. Esta es una pinza amperométrica de corriente alterna. La voy a poner en la línea. Si miramos, está consumiendo 3.5 amperes. 3.5 amperes. Este aparato en este momento. Bueno, yo le voy a inyectar corriente en paralelo a la línea y debería bajar el amperaje. ¿Por qué? Porque algo tiene que estar entrando de la energía solar. ¿Qué va a pasar? Yo prendo el equipo acá. Primero va a buscar el sincronismo y después va a empezar a inyectar. Va a inyectar proporcional a la cantidad de sol que hay. No creo que inyecte mucho, pero va a bajar de 3 amperes sí, seguramente. Bueno, ahora lo prendo. Cuando lo prendo aparece el rojo y luego el verde. Va tratando de buscar la fase. Sigue rojo, verde, 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 verde. Ahí se enganchó. Si ustedes miran, 2.8. Inmediatamente bajó. ¿Por qué bajó? Porque hay una parte que está tomando la línea y otra parte de la energía solar. Ahora yo voy a apagar el inversor. Lo voy a apagar. Tiene que subir el consumo. Ahí lo apagué. 3.2. Subió el consumo. Y el equipo está muerto ahora. Lo prendo de nuevo. Primero busca la fase. Ahí lo está buscando. Y ahí se enganchó. Inmediatamente se engancha. Baja a 2.8. Es proporcional a la cantidad de energía que hay. Ahora vamos a hacer una pequeña cuenta y ya determinamos lo que está pasando. 3.3 está gastando con el equipo aparado. 3.3. Bueno, si yo multiplico, como hago siempre, 3.3
Bueno, se me cayó el lápiz. Bueno, acá está. Yo voy a multiplicar 3.3 o 3.3 por 220. 3 amperes por 220 volts. ¿Por qué? Porque la línea es 220 volts. 720 watts. Acá lo voy a poner, 720 watts. ¿No es cierto? Eso es lo que está consumiendo, 720 watts, 3.3 amperes por 220 me da 720 watts. Vamos a la cosa acá, al medidor, y me está dando 3.3, lo que pasa es que lo estoy moviendo. Y acá, ahí está, 3.3. 3.2, 3.3, hay 3.3, ahí está. Bueno, ahora yo voy a poner el inyector, va a bajar. El inyector primero busca, esto me está calentando el equipo, primero busca y después inyecta. Todavía, ahí está inyectando. 3.1. 3.1. 3.1, ahí está inyectando. 3.0. Sigue inyectando. Eso es relacionado con la cantidad de sol que hay. Si el sol es más fuerte, va a bajar más todavía. Entonces pasamos a 3. ¿Cuánto bajó? Muy poquito, ha bajado los 300. A 2.5. 2.5. A ver, yo de acá veo mal, por eso no puedo calificar bien. 2.5. 2.4. Sigue bajando porque el sol está moviéndose un poco nublado. 2.4 y eso hace que inyecte más o menos. Bueno, 2.5 vamos a hacer. Ahora voy a saber cuántos vatios me está inyectando. 2.5 por 220 me va a dar los watts que estoy consumiendo ahora, que es igual a 550 watts. Si después esto a 720 menos 550 me va a dar los watts que estoy inyectando. 0, 7, 1. Estoy inyectando 170 watts. Quiere decir que del sol me está bajando 170 watts. Tengo una sola pantalla de 300, pero es variable, depende de la cantidad de sol. Amigos, esto es todo. Les muestro cómo se inyecta con energía solar y los cálculos. Hasta la próxima y sigamos disfrutando de este canal.